habla la hermana Liliana Patricia Potosí, hago parte de la licenciatura en Teología, CAU Pasto, en la materia Filosofía Política. Les presento a mi compañera Cristina Unigarro. Ella hace parte del programa de educación en licenciatura infantil. Pertenecemos al CAU de Pasto y vamos a hacer la presentación del video para filosofía política. En este video vamos a tratar de hacer lo que se nos orienta de acuerdo a los criterios del debate en esta tercera estrategia, teniendo en cuenta cada una de las 5 interrogantes principales que nos coloca el docente nacional para trabajar. El primer interrogante que tenemos en este debate es cuáles son los aspectos centrales que propone el acuerdo en lo referente a las tierras, narcotráfico, participación política, víctimas y reincorporación de los excombatientes. Tenemos como principal base de documento el acuerdo final de La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Sí, en este punto primero vamos a participar con lo referente a las tierras, teniendo en cuenta que en el acuerdo de paz se toma principalmente el aspecto rural, al campesino como principal víctima y también como se presta para mayor cuidado del gobierno, mayor atención. El acuerdo de paz es un punto positivo para todo el estado rural en Colombia. Bueno, dentro de esa parte también de tierras nos dicen mucho sobre la recuperación, nos hablan sobre la recuperación de aquellos terrenos y lugares que fueron tomados a la fuerza por las FARC y que en este momento ya se encuentran tomados ya por el gobierno para nuevamente entregarlos a personas que han sido desalojadas de esos lugares y que los cultivos que han sido tomados como coca, siembra de cultivos ilícitos, ahora sean fruto de cultivos que produzca el campo para beneficio de la sociedad. Sí, pues aquí en este acuerdo se sientan bases para la transformación del campo y se crea un bienestar para toda la población rural. También en este acuerdo busca la disminución de la pobreza en el campo, toma como base o como plazo unos 10 años al cierre entre la brecha del campo y la ciudad. También este acuerdo incluye un fondo de tierras para campesinos que no tenían las tierras de las cuales fueron despojadas, y también se les da como la formalización de la propiedad y también la actualización del catastro rural. Y también se habla de una protección de las zonas ambientales, o sea, se les va a dar como un cuidado especial a la jurisdicción agraria para resolver los conflictos que en ellos existen. Bueno, pasando a un segundo punto, hablamos también sobre la participación política. Dentro de la participación política, pues somos conocedores ya que se abrió espacio para ellos y tanto en el Congreso de la República como en la Cámara de Representantes, cada uno de ellos con 5 curules, dependiendo cómo se haya el proceso de evaluación y de elección. Tienen también su participación con un partido político, que es el Partido de la Rosa, y representado también con una rosa. Dentro de este partido pues tenemos las cabezas principales del grupo excombatiente que en este momento pues dirigen este partido, que por diferentes circunstancias pues se desconoce mucho el paradero de ellos, ¿no? Sí. Actualmente, pero ellos son los que están aparte de se les ha abierto ese espacio que antes de pronto no lo tenían y que en algún momento ellos quisieron tener ese proceso, esa participación política, por eso de pronto se fue la creación de este partido. Bueno, en este acuerdo también se habla de la facilidad de crear nuevos partidos políticos, pues no solo en torno a las FARC, ¿no?, sino entre toda la ciudadanía. Se supone que es una apertura democrática que busca fortalecer la participación de todos los ciudadanos y sobre todo en los asuntos de la construcción de paz. Ahí se centra en lo político. También se dice que es como para promover la
transparencia de estos procesos electorales, ¿no? Donde se hace como un poquito, se tiene en cuenta la corrupción, ¿no? Entonces, con estos acuerdos también se trata de ver eso sobre la corrupción que hay hoy en día, pero que con ellos se va a transformar la nueva democracia. Dice que habrá una veeduría para asegurar la transparencia de la gestión pública y el buen uso de los recursos que se den para estos acuerdos. Bueno, también tendremos en cuenta dentro de esta primera pregunta la parte de las víctimas. Dentro de lo de las partes de las víctimas, no solamente se tiene en cuenta las personas que han estado directamente en medio del conflicto, tanto con el grupo guerrillero como con el gobierno, con las fuerzas militares, sino también los que han estado allí, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Hablábamos hace un momento, que no solamente han sufrido, digamos, la violación de sus derechos humanos y sus derechos como personas y mujeres en su vida por fuera, en el campo, sino también aquellas que han estado dentro de este grupo, que han sufrido muchos vejámenes en su persona como mujer. Bueno, y en los videos también tratan a la mujer como una de las víctimas, aunque supóngase que realmente no abusaron de ellas, pero sí, por ejemplo, mataron a sus esposos, sí. Entonces ellos quedaron viudas, estaban sin trabajo, sin dinero y tuvieron que irse a la ciudad para buscar nuevas formas de trabajo para dar de comer a sus hijos. De todas maneras, somos víctimas, las mujeres. En el caso de estar en la guerrilla desde niñas siendo violadas, y como dice la hermana, con vejámenes, también cuando matan a los esposos, cuando matan a los hijos, pues también son víctimas, porque a ellas estamos en un estado machista donde a la mujer, sobre todo en el entorno rural, no le permiten como expresarse libremente. Entonces, pues de todas formas la mujer ha sido una de las principales víctimas en este conflicto. Y también en los acuerdos de paz se toma mucho en cuenta a la mujer, ¿no? Sí. Una capacitación y también un trabajo psicológico para ellas, para la nueva reinserción a la vida social como tal, ¿no? Entre comillas, a una vida normal, pero pues sí, ellas tienen mucho miedo en ese sentido. Bueno, aquí también tendríamos en cuenta de que en las víctimas, y ya pasándonos de pronto a la parte de los excombatientes, ¿no? Para la reincorporación, también se debe hacer una reincorporación de estas mujeres, las que han salido, ¿no? Han salido del campo de una forma forzada, entonces ellas tienen que reincorporarse nuevamente a su tierra, donde ellas han nacido, pero que por estas circunstancias han salido. Entonces, vamos a hablar sobre la reincorporación de las personas naturales en cada uno de sus lugares, así también como de los excombatientes que por su vida, por ese momento, por esa fuerza en la cual estaban luchando, han estado por fuera y no han aprendido, digamos, a manejar un trabajo en tierra o un oficio directamente para ellos, sino que han estado pues en la guerra constantemente. Sí, pues ahí también se tiene en cuenta el campo rural, ¿no? Entonces muchos, pues como estábamos hablando anteriormente, pues se dedicaban a matar y les enseñaban el manejo de las armas, pero ahora se busca como una educación que les dé oportunidad de ellos crear su propia empresa. Sí, entonces en el acuerdo de paz se habla mucho de ayudas económicas y que lo de vamos a pasar también a los cultivos ilícitos, sí, para que ellos voluntariamente dejen ese oficio, porque van a haber nuevas perspectivas en otras formas de producción. Bueno, continuando con nuestro interrogatorio, tenemos una segunda pregunta de orientación que nos habla sobre el acuerdo, de acuerdo a las causas estructurales que han incidido en el origen y desarrollo del conflicto armado interno, estudiadas en la asignatura, mencionen si desde el acuerdo se intenta dar solución a algunas de dichas causas y por qué.
Durante toda la asignatura hemos estado conociendo y ampliando nuestro conocimiento sobre la historia de Colombia, ¿no? Desde cómo fue la colonización, qué pasó, la parte económica, la parte política, la parte social, que ha tenido muchísimos cambios. Y teniendo en cuenta esta parte, pues, con lo del acuerdo de La Habana, sí han habido muchos indicios y muchos pasos para dar solución a todos estos conflictos, ¿no? Para poder retomar como una vida que sea común, que no solamente sean los dueños unos y que los otros sean los que no tengan nada, que solamente sean unos los que manejen el poder o sean unos los que manejen las riquezas y los otros no. Entonces hay muchos espacios para la solución de estas grandes brechas que existen dentro de la sociedad, pero que al mismo tiempo se dé paso de lo uno y de lo otro, tanto de los, tratándolo directamente con los excombatientes como del gobierno. Bueno, tomando eso, pues el conflicto en Colombia siempre ha estado por la desigualdad social, ¿no? Entonces, siempre nos han dominado como dos grupos políticos, los liberales y los conservadores. En un tiempo pues nos dominaban los conservadores, entonces había conflicto con los liberales. En otro tiempo nos dominaban los liberales, había conflicto con los conservadores. Y en Colombia siempre ha habido como un estado de violencia, se puede llamar, ¿no? Pero ya con el narcotráfico pues la violencia ya se vino a aumentar más. Y desde que entró el narcotráfico al gobierno y a la política y se metió hasta en los grupos guerrilleros, que ya no era una guerrilla, que, o sea, vino como a perjudicar también en el sentido de que la guerrilla vio como un sustento económico el narcotráfico. Entonces nosotros los colombianos hemos estado siempre en estas brechas. Ahora que ya se dio el paso pues al acuerdo de paz, eso pues es muy bonito hablar y habla mucho de la democracia, de la reinserción, y pues yo creo que en eso sí podría darse, pero siempre y cuando el gobierno esté y las personas en conflicto nos demos la paz, porque si no vamos a seguir siempre en ese conflicto como ahora. Porque cambio de gobierno, entonces cambian otra vez las formas de, o sea, ya no le están viendo peros A un proceso al proceso de paz que se inició y que era muy bueno, porque pues no había en una guerra no había ni ganadores ni vencedores ni vencidos, sino que era por la población en general, por el bien de todo el país. Sí, se iniciaba intentando buscar favorecer a los más necesitados, ¿no? Pero con todo lo que ha habido dentro del conflicto y todo lo que se ha ingresado con cultivos ilícitos y todo eso, pues se desvió la visión que se tenía de esos grupos y se creó pues algo mucho más grande que creó más conflicto que una ayuda al Estado. En un tercer aspecto nos dice qué aspectos cuestiona del acuerdo entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero de las FARC y por qué. Pues ahí decíamos que no cuestionamos en realidad el acuerdo, porque el acuerdo es muy bueno, sino que cuestionamos es la política. O sea que nosotros entramos ahora con Juan Manuel Santos, pues estábamos de acuerdo con el acuerdo de paz, mas sin embargo se cambió de gobierno y están en desacuerdo. Por eso están matando líderes, están matando los guerrilleros que sí se metieron al proceso. Entonces siempre va a haber como un conflicto. Se cuestiona más a las políticas de gobierno y a los guerrilleros que decidieron volver a la sociedad, volver a tomar las armas, ¿no? Y ya no es una guerrilla, sino ya son grupos militares fuera de la ley, ¿no? Bueno, en esta parte también comparto la opinión con mi compañera. Tanto el acuerdo que inició el gobierno colombiano junto con el gobierno de Juan Manuel Santos tuvo muchas dificultades, es cierto. Muchos estuvieron de acuerdo, otros no, pero el simple hecho de que la guerra se termine, de que toda esa violencia se acabe, es lo mejor que ha podido haber.
que las FARC se dieron a esta firma a crear paz en Colombia, pero ha llegado un momento con este nuevo gobierno de Iván Duque en donde pues están en oposición a estos acuerdos firmados ya en La Habana, Cuba. Se crea un conflicto porque ya no hay cumplimiento tanto de una parte como de otra parte, y entonces se contempla mucho, por ejemplo, el Estado colombiano les ha fallado en los apoyos, en los auxilios a la guerrilla, que ahora pues ya no es un grupo excombatiente, pero el grupo excombatiente, muchos de ellos que se acogieron al acuerdo, ahora no se saben dónde están. Entonces es bastante difícil todo eso, pues por las diferentes circunstancias, tanto que ha faltado como el uno como la otra parte. En una tercera interrogante, cuarto interrogante, nos dice ¿en qué favorece o afecta la democracia en Colombia el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC y por qué? Bueno, nos favorece mucho pues en que el conflicto armado y todo lo que es la guerrilla, toda esa violencia que ha existido durante mucho tiempo y muchos años en Colombia se acabe, pues ha sido lo mejor, porque lo que más ha sufrido este dolor y esta pues masacre, digámoslo en cierta forma, porque han habido, es el campo. A la parte rural ha sufrido muchísimo, que han habido atentados, que han habido muchas cosas en la parte de las ciudades en diferentes puntos y en algo específico sí, pero lo que más ha sufrido es el campo, es lo que más ha sido afectado y ha perdido su valor y ha creado también miedos en donde mucha gente del campo migró a las ciudades buscando nueva vida que decíamos al comienzo. Mire, y si nosotros nos damos cuenta, las zonas donde hay abandono político es donde más hay víctimas y donde estuvo las FARC, ¿no? Y ahora el gobierno también, como ya no está mandando las FARC, entonces ya está mandando otros grupos ilegales. Pero para la democracia hubiese sido muy bueno el acuerdo de paz. Sí. Porque es bueno que todas las voces hablen. En una democracia es bueno que todos podamos y tengamos el derecho de participar. Como decíamos antes, no hay buenos y malos, sino que todos somos ciudadanos colombianos y tenemos derecho a expresar lo que sentimos y lo que está mal. Debemos decirlo. Pues yo pienso que este acuerdo beneficiaba mucho a la democracia colombiana, pues el fin de la guerra, o sea, la paz, es un bien para todos. Sí, y en eso estábamos de acuerdo con la compañera. Para finalizar, nos dice que establezcamos la relación entre los temas vistos en el seminario, los acuerdos de paz y el texto leído del libro Filosofía de la Democracia. Yo me centro mucho en la parte de la democracia, ¿no? Y lo de la paz. Si tenemos una democracia, un acuerdo entre las diferentes partes, y se supone que para haber un campo de paz, tanto una parte como la otra parte debe ceder algo. Debe haber un sede de campo para que haya un momento en donde dialoguemos y digamos, bueno, esto sí va, esto no va, pero coloquémonos en un solo camino, en qué compartimos puntos y en qué no, y la solución de aquello que de pronto no puede haber. Bueno, si decimos que la democracia tenemos en cuenta como la libertad, ¿no? La libertad de expresión. Y en todo en el tema de la filosofía, hemos visto que siempre ha habido caudillos que si han hablado, se los han matado. Y estamos en eso de la muerte de los líderes sociales. Entonces, pues, nosotros lo que vimos en nuestra historia colombiana es que sí siempre han habido caudillos, que los que han dicho la verdad, por lo general, han tenido que morir. Entonces, nosotros lo que vemos es que acá en Colombia estamos en un país donde la impunidad siempre está presente, que nunca las leyes no se han tenido en cuenta para eso,
siempre nos han dominado al pueblo y lo seguirán haciendo, porque la clase política, con la compra de votos, con diferentes, y siempre no han dejado participar al pueblo libremente. Siempre es como con amenazas, que si los liberales ganan, entonces los conservadores los mataban. Entonces nosotros no hemos tenido como una libertad de expresión en todo este ciclo de la historia colombiana. Sí. Bueno, tenemos en cuenta pues que en la parte de democracia pues sí, es una liberación, ¿no? Y siempre la actualización de todas estas circunstancias. Anteriormente decíamos una democracia que donde los unos pudieran trabajar junto con los otros, pero entonces ahora en esta actualidad una democracia en donde todos podamos compartir un solo punto de vista. Y yo creo que tanto para víctimas como para victimarios, o tanto la sociedad que de pronto ni siquiera ha sido afectada, el tener, digamos, en su totalidad el significado de la paz es el fruto más grande que uno puede tener después de tantos años de conflicto. Sí, y nosotros como colombianos tenemos un dolor de patria, porque con las víctimas, con los videos que nos han presentado, pues sí nos ha como arrugado un poco el corazón de todas las masacres y todas las torturas y las cosas malas que han pasado las mujeres, los hombres, los niños. Entonces sí nos hace ver como un panorama como oscuro para nuestra nación, pero teniendo en cuenta, pues hablando sobre la paz, pues nosotros tenemos como un hecho que como educadoras sí tenemos que sembrar la paz desde nuestra escuela. O sea que eso, cátedra de la paz, debería ser en todas las escuelas y siempre estar viendo cómo la resolución de conflictos es una ventaja mayor, porque sí nos hace mucha falta a los colombianos lo de la paz. Un compromiso muy grande que nos queda pues para cada una de nosotras y desde nuestras licenciaturas es la aplicación, ¿no?, directamente de la paz, de la democracia, en la valoración de los valores, valga la redundancia, en los jóvenes, en las instituciones, con las personas o en los campos de diferentes apostolados, pues en mi caso, en donde trabajamos, para que no solamente haya paz desde la parte de arriba, sino que si iniciamos de abajo con la paz, con la creación y la finalización de tantos conflictos que simplemente entre uno o dos niños pueden haber, se pueden crear muchos espacios grandes y desde allí se va creando esa semilla que puede fortalecer y dar frutos para toda Colombia. Sí, hermana, estamos de acuerdo. Les agradecemos muchísimo y Dios les pague. Bueno, muchas gracias.